Buenos días a todos. Mi nombre es Ketty Ruiz, soy fisioterapeuta de suelo pélvico. Trabajo en Palma de Mallorca, en el hospital de referencia, y tengo un centro privado de solo suelo pélvico y soy experta también en neuromodulación no invasiva. Si os parece bien, vamos a esperar unos minutitos para que la gente se vaya conectando y, y en 2 o 3 minutos empezamos el webinar. Bueno, empecemos entonces, ¿vale? Déjame que cambie una cosa de aquí. Necesito quitar esto. Vale. Bueno, tengo que recordar que el cuerpo, y más concretamente el sistema nervioso autónomo, habla principalmente en un lenguaje bioeléctrico. Y si utilizamos la neuromodulación no invasiva, vamos a conseguir un efecto más específico sobre este sistema nervioso autónomo y un efecto más a largo plazo. ¿Cuáles van a ser las dianas de acción de NESA en suelo pélvico? La primera va a ser la vejiga hiperactiva. Nos está dando unos resultados muy buenos clínicamente y ya tenemos 2 estudios publicados, uno publicado ya y otro en fase de publicación, que hablan sobre los resultados en vejiga hiperactiva. También va a ser importante a la hora de tratar la disfunción eréctil, el estreñimiento, el dolor pélvico crónico o cualquier otra patología que esté relacionada con una disfunción a nivel de este sistema nervioso autónomo. Ningún descubrimiento se haría si no conociésemos, si no contásemos con lo que ya sabemos, como dijo Séneca. Por tanto, ¿qué sabemos nosotros del suelo pélvico? ¿Cuál es su forma? El suelo pélvico, clásicamente, se describe en la mayoría de libros de anatomía como una hamaca. De hecho, sigue habiendo muchos profesionales que hablan de la hamaca del suelo pélvico. ¿Pero qué será? ¿Una hamaca o una cúpula? Si el doctor Netter estuviese vivo, le podríamos pedir, por favor, que nos cambiase todos esos dibujos maravillosos que tiene, en los que el suelo pélvico se ve como una hamaca, y que le diese una inclinación a esa cúpula, pero que fuese convexa desde una visión craneal, como podemos ver en esta resonancia magnética. Realmente en las resonancias magnéticas se ve como el suelo pélvico tiene esa forma de cúpula. Son 2 cúpulas situadas a ambos lados del coxis, en la parte posterior del suelo pélvico. El sistema nervioso autónomo en todo el cuerpo actúa en su mayor medida a nivel periférico, pero existe una jerarquía y esa jerarquía va a ser muy importante a la hora de poder trabajar con neuromodulación no invasiva. En la base de la pirámide tenemos la médula espinal y tenemos el tronco del encéfalo, donde se regulan los reflejos autonómicos medulares y los reflejos viscerales complejos. Justo por encima nos vamos a encontrar, disculpad un momento, justo por encima nos vamos a encontrar con el hipotálamo, que se encarga de las respuestas hormonales, como puede ser la sed, el hambre, la temperatura, la conducta sexual materna o la sed, y por encima de ellos tenemos en el pico de la pirámide el sistema límbico encargado de la conducta social y de la conducta emocional. Tenemos 2 sistemas nerviosos autónomos, el simpático y el parasimpático. Sabemos que el ortosimpático tiene su función es la activación, sirve para huir o luchar en caso de peligro, nos va a paralizar todas las funciones de mantenimiento y va a favorecer las funciones necesarias para defendernos, como la subida de tono muscular, paraliza las funciones digestivas, acelera el ritmo cardíaco, la respiración y nos aporta, ¿por qué? Porque necesitamos que nos aporte más oxígeno a nuestras células por si necesitamos un consumo extra a la hora de escapar. El sistema nervioso parasimpático es el que nos va a activar todas esas funciones de mantenimiento del organismo y va a ser muy importante en suelo pélvico porque nos va a activar la digestión, la reproducción sexual, también la frecuencia cardíaca, que nos la va a disminuir o va a ralentizar la frecuencia respiratoria.
El principal nervio del sistema nervioso parasimpático, el principal exponente va a ser el nervio vago, y hay tres cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Una, que un estado de estrés prolongado puede anular la actividad de este nervio. Dos, que tiene una relación súper íntima con el sistema entérico y con la microbiota. Y tres, que el 80% de sus fibras son aferentes, por lo que la información que recibe el parasimpático de todo nuestro cuerpo va a llegar hasta el sistema nervioso central. Podríamos decir entonces que el sistema nervioso simpático sirve para luchar o huir, y el sistema nervioso parasimpático para relajarnos y para activar todas nuestras funciones de mantenimiento. Pero eso sería quedarnos cortos. Y este experto lo que pretende es que seamos capaces de bucear, de profundizar y de sacar partido a nuestro maravilloso sistema nervioso autónomo. Vamos a empezar ya con la neuroanatomía del suelo pélvico para poder saber dónde colocaremos los direccionadores y qué programas vamos a tener que elegir a la hora de tratar a nuestros pacientes con patología del suelo pélvico. En esta diapositiva podemos ver los centros encefálicos y el córtex cerebral relacionado con el suelo pélvico. Existen unas áreas corticales responsables del control consciente y voluntario, tanto del músculo detrusor, como del esfínter externo, como de los músculos perineales. El centro del detrusor se sitúa en la porción superomedial del lóbulo frontal, en las áreas 6 y 8 de Brodmann. Muy importante va a ser el colocar el electrodireccionador sobre nasion, sobre esta sutura nosofrontal, para hacer una acción más directa sobre esa área o del centro inhibidor de la micción. El centro que controla el pudendo y a través de ello el esfínter externo y los músculos perineales va a estar situado en las áreas 3, 1, 2 y en el área 4, que es el córtex sensitivo motor, y están muy interrelacionados entre sí ambas áreas. Estos centros corticales van a estar conectados con los ganglios de la base y va a haber una serie de centros encefálicos y ganglios de la base que van a estar relacionados con ese llenado vesical y con todas las funciones relacionadas con el suelo pélvico, como son la ínsula, el córtex prefrontal, el núcleo cingulado anterior, el tronco del encéfalo, el cerebelo, el opérculo o el putamen. Desde aquí, por los fascículos reticuloespinales, se conexionan con el centro parasimpático sacro de la micción, y las neuronas que corresponden al nervio pudendo, tras atravesar el tronco cerebral, se dirigen por fascículos corticoespinales al núcleo sacro somático, que también se conoce como núcleo pudendo sacro o núcleo de Unf. Clásicamente se ha hablado de que cuando se activa el simpático, se desactiva el parasimpático, y cuando se activa el parasimpático, se desactiva el simpático. Estaríamos hablando, por tanto, de una activación contraria. Por ejemplo, la vejiga se vacía cuando se activa el simpático y permite el llenado cuando se activa la vejiga se vacía cuando se activa el parasimpático y permite el llenado cuando se activa el simpático. Pero tenemos otras funciones diferentes a esta disfunción contraria, a esta función contraria. Encontramos ejemplos, por ejemplo, de activación complementaria. La estimulación sexual es parasimpática y la eyaculación y el orgasmo son ortosimpáticos. Por tanto, se produce una activación complementaria. Primero uno y justo después el otro. O tenemos una acción cooperativa. El simpático puede ser inflamatorio y proinflamatorio en función de la fase en la que se encuentre la regeneración del tejido. El parasimpático siempre va a ser inflamatorio, pero podemos encontrarnos un momento del individuo en el que el simpático y el parasimpático estén actuando los dos de forma conjunta con esa acción antiinflamatoria. Esto también va a ser muy importante a la hora de poder tratar patología inflamatoria intestinal o dolor pélvico crónico o dolor inflamatorio, como por ejemplo la endometriosis. Si vemos ahora la inervación simpática, las fibras simpáticas preganglionares se originan en las astas intermediolaterales de la médula a nivel de los segmentos T10, L2. Este va a ser el centro toracolumbar simpático, súper importante a la hora de colocar el electrodo direccionador en esa ruta de direccionadores que haremos a lo largo del tratamiento.
De aquí las fibras abandonan la médula por las astas anteriores, atraviesan los ganglios simpáticos paravertebrales, pero no establecen escala, y van a ir a alcanzar el plexo hipogástrico superior, que también se llama nervio presacro, que está justo delante de la quinta vértebra lumbar o la primera sacra, y que está formado también por otras fibras que llegan de núcleos superiores, como son el plexo celíaco, el plexo intermesentérico, el arterial renal. Este plexo se va a bifurcar en los dos nervios hipogástricos, que van a terminar formando el plexo hipogástrico inferior, que va a estar situado justo por delante del sacro a ambos lados de la vejiga. Se va a ser muy importante conocer la anatomía a este nivel para entender por qué tenemos secuelas neurológicas en algunos pacientes operados de, por ejemplo, cáncer de útero, en los que se extirpa el útero y los parametrios, el tronco del encéfalo, el cuello del útero, y tenemos también patología de denervación en las intervenciones de próstata, en las que se eliminan las bandeletas, donde están incluidos todos ese sistema nervioso autónomo que inerva el suelo pélvico. Este plexo va a tener, va a tener a este nivel los ganglios, donde se realiza la sinapsis de la neurona posganglionar, y de aquí las fibras posganglionares, que también se llaman nervios vesicales, se dirigen hacia la vejiga, atraviesan los ganglios pélvicos y aquí van a contactar con el parasimpático pélvico. Al colocar el direccionador sobre la columna toracolumbar, vamos a tener una acción directa sobre el centro toracolumbar simpático. Y también vamos a poder actuar sobre los nervios esplácnicos que nos van a interesar a nivel de suelo pélvico. El esplácnico menor y los esplácnicos lumbares, que nos van a dar, como podemos ver aquí, inervación sobre al intestino delgado y al intestino grueso. Y luego el simpático pélvico, que se une a ese parasimpático pélvico también y forma los esplácnicos pélvicos. Otro punto muy importante a tener en cuenta a la hora de colocar el electrodireccionador va a ser el cono medular. El cono medular está situado más o menos a la altura del L1, L2, y en él vamos a encontrar tanto el centro parasimpático sacro como el centro pudendo sacro o núcleo de Onuf. Estos dos centros están muy cerca, obviamente, en la médula espinal y tienen una gran interconexión, con lo cual va a haber una influencia de uno sobre otro y va a ser muy importante a la hora de entender la neuroanatomía del sistema nervioso del suelo pélvico, ya que el pudendo debe relajar el esfínter externo justo antes de que el parasimpático, por ejemplo, contraiga el detrusor en la micción. ¿Qué sabemos del nervio pudendo? ¿No? El nervio pudendo es un nervio que va a ser fundamental en el suelo pélvico, que sale de las raíces S2, S3 y S4, pero la salida del cono medular de esas tres raíces se encuentra en L1. Con lo cual, el nervio pudendo puede tener una afectación a nivel de la salida de las raíces en patología lumbar. Y nos puede estar dando esa patología lumbar una sintomatología pélvica con todo lo que ello conlleva, hipertonías, dolor, lo que sea. Entonces, una vez ya hablamos de lo que es el nervio pudendo, no de sus raíces, sino el nervio pudendo, pues tenemos tres segmentos. El primero va desde la región, desde su origen, ¿vale? Justo en el sacro, y todo su recorrido por la región presacra. El segundo segmento va a recorrer la región glútea, justo por debajo o entre las fibras del músculo coxígeo y del músculo piramidal. ¿Por qué digo entre las fibras? Porque hay variaciones anatómicas del músculo piramidal en las que el nervio ciático o el nervio pudendo pueden estar dentro de esas fibras. Imaginaos lo que implicaría una hipertonía a ese nivel, ¿no? Luego además cruza la espina del isquión, donde toma contacto con los dos ligamentos más importantes en la estabilidad a este nivel, que son el sacroespinoso y el sacrotuberoso. Por lo tanto, aquí ya tenemos dos pinzas de conflicto, la pinza entre el obturador interno y el piramidal, y la pinza entre el sacrotuberoso y el sacroespinoso. Las pinzas deben estar más o menos a 90 grados, pero cuando hay hipertonías o disfunciones biomecánicas, se acortan, se disminuyen esos grados y pueden irritar o afectar a este nervio.
Yo os agradecería que a partir de ahora no dijeseis atrapar, ¿vale? Porque esa palabra en los pacientes les genera una disonancia cognitiva con un montón de afectación simpática que va a provocar más dolor todavía. A este nivel, el nervio pudendo presenta diferentes variaciones anatómicas. O sea, justo a este nivel puede ser que entre en el canal de Alcock, pero hay pacientes en los que la bifurcación de sus ramas terminales ya se produce en el segundo segmento. Y aquí ya tendríamos, por ejemplo, que la tercera rama, que es la hemorroidal inferior o rectal inferior, ya sale antes de la entrada del canal de Alcock. Y bueno, este tercer segmento del nervio pudendo se ubica justo por debajo del músculo elevador, a lo largo de la tuberosidad isquiática, en una vaina aponeurótica, que es un engrosamiento de la fascia del músculo obturador interno y que conforma el canal de Alcock o el canal pudendo. Según el razonamiento clínico del profesional sanitario, según donde pongamos el direccionador y la combinación de programas que hagamos, conseguiremos alcanzar los objetivos que nos hemos marcado, que no siempre van a coincidir el objetivo primario del paciente con nuestros objetivos de tratamiento. ¿Cómo se explica esto? Un paciente que tiene 16 años de dolor pélvico, cuando viene a la consulta para que le pongamos neuromodulación no invasiva, necesita que le quitemos el dolor. Pero después de 16 años de dolor, ese no va a ser el primer objetivo que nosotros podamos alcanzar con eso. A lo mejor ese paciente duerme fatal, a lo mejor ese paciente tiene muchísima ansiedad, a lo mejor ese paciente tiene muchísimo estreñimiento y necesitamos ir alcanzando unos objetivos previos antes de focalizarnos en ese dolor pélvico. Ahora vamos a explicar todos los programas, pero en vez de cómo se explican, como los han explicado algunos de nuestros compañeros, o como están en el manual de teoría, voy a focalizarme en suelo pélvico en cada uno de esos programas. El P1 sigue siendo el de hormesis, el de la dosis mínima necesaria para generar efectos beneficiosos en el organismo sin generar efectos perjudiciales, pero es importante recordar que será un programa por el que empezaremos siempre y que cuanto más crónico, más comorbilidad, más vamos a tardar en retirar. A veces tendremos pacientes que necesitarán solo 15 minutos de uno o media hora de uno porque no le podemos hacer ninguna otra combinación de programas y no podemos poner el tratamiento durante más tiempo y necesitaremos empezar muy suave. Y habrá otros pacientes que desde el primer día podremos utilizar 4 programas diferentes y una hora de tratamiento directamente. Este programa también nos va a servir para rescatar a los pacientes que hacen, por ejemplo, un retroceso. Es un programa que tiene intervalos más largos, más pausas, intensidades más bajas y que en suelo pélvico va a ser muy importante, sobre todo en los pacientes del síndrome de dolor pélvico crónico. Quizá como en el resto de patologías, cuando empezamos con el 1 lo utilizamos las 2-3 primeras sesiones, pero a lo mejor en suelo pélvico habrá pacientes de estos que llevan con urgencia miccional 20 años, ya tratada con toda la batería de fármacos y de tratamientos que ya se conocían antes y que no le han funcionado, o con un dolor pélvico de 20 años de evolución, que no vamos a poder retirar el P1 tan rápido. El programa 2. Tenemos que entender que el programa 2 nos va a servir para la vejiga, que está en el plano anterior o plano ventral, para las prostatitis, pero también nos tenemos que acordar de que el nervio hipogástrico y el hilo hipogástrico y el hilo inguinal son los responsables de una parte de la sensibilidad de la zona del suelo pélvico. No solamente pertenece al pudendo. Mirad, os voy a pedir disculpas un momento. Voy a parar un segundito la programación porque la fantástica conciliación familiar hace que yo tenga a mi hijo en casa y pegando unos gritos increíbles. Entonces, si me lo permitís un segundo, ¿vale? Un segundito. Os pido mil disculpas, pero intentar concentrarme con un niño pegando gritos en la habitación de al lado me está costando un poquito.
Bueno, volvemos a que el P2 va a ser muy importante a la hora de dolores ventrales, de suelo pélvico, pero también problemas de vejiga, próstata, disfunción eréctil y los nervios estos inguinales e hipogástricos que nos dan inervación sensitiva y nociceptiva a la ingle y parte de la piel externa de los genitales. Aquí los podemos ver, ¿no? El nervio pudendo que sale de esas raíces S3, S2, S3, S4 y que nos inerva la sensibilidad de todo el suelo pélvico, pero también el hilio inguinal y el hilio hipogástrico. El programa 3. El programa 3 es un programa muy, muy importante en suelo pélvico. No solo porque la pelvis posterior o mucha musculatura que se ve afectada en patología de suelo pélvico es posterior, sino porque el programa 3 entra en el cuerpo a través del electrodo amarillo de la tobillera, que es el nervio tibial posterior, que tiene muchas implicaciones en patología uroginecolopatológica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues el programa 3 nos va a ir muy bien para dolor pélvico crónico, una parte de... Y para cualquier otro dolor que esté en la parte posterior de la pelvis. El programa 4. El programa 4, que a priori nos podría parecer que no es un programa importante en suelo pélvico, ¿no? Es un programa muy importante porque nos va a ayudar a estabilizar la pelvis a través de la musculatura lateral del tronco y de la musculatura lateral de la pelvis. Nos va a ayudar también en el tono del psoas, del tensor de la fascia lata, del piramidal, del glúteo medio, por ejemplo. Sirve junto con el programa 5, nos mejora el rendimiento y la marcha, tanto en patología deportiva como en neurológicos, pero también nos va a mejorar esa marcha en el paciente con dolor pélvico que solamente por caminar se va a ir desestabilizando su musculatura pélvica. La distribución de presiones abdominopélvicas que trabajamos en suelo pélvico, ¿no? Cuando el diafragma está hipertónico y la musculatura abdominal está hipotónica, se produce ese desbalance de presiones a nivel de la pelvis que genera patología en el suelo pélvico. Se puede también trabajar con este programa 4 en pacientes de dolor. El programa 5 es un programa específico para poder activar los procesos mitocondriales de creación de ATP y lo vamos a utilizar en el síndrome de dolor pélvico crónico, porque muchas veces los músculos están hipertónicos porque están hiperdemandados y están fatigados. Entonces, con este programa, no durante todas las sesiones, pero en alguna de las sesiones de la programación del tratamiento, podemos utilizar el programa 5 para normalizar esa fatiga muscular. A veces se pelea un poco con el 7 cuando queremos atar sueño y fatiga, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que al introducir un programa 5, a lo mejor el paciente puede dormir un poquitín peor. El programa 6. El programa 6 es el programa de dolor, ¿vale? Que sirve tanto para dolor nociceptivo como para dolor nociplástico. A mí personalmente no me funciona súper bien en la sensibilización central, en el dolor centralizado ya, pero yo lo que os recomiendo, en vez de que utilicéis mi razonamiento clínico de mi experiencia, es que si vosotros tenéis un paciente con sensibilización central, empezáis con el programa 6 y os mejora, adelante. Y si veis que en una o dos sesiones no ha habido ningún cambio sobre el dolor, pasemos al programa 7 para esa sensibilización central. El programa 7, que es el programa estrella, ¿vale? Es un programa, se parece mucho al 1, pero bastante menos dulce. Y como todo está bien, no sirve ni para todo ni para todos. ¿Qué significa? Que habrá pacientes que aguanten una hora entera de 7 porque sea necesario, pero habrá pacientes que cuando aumentamos el tiempo de 7 les sienta mal. Entonces, es muy importante saber que si necesitamos poner mucho 7, podemos cambiar el direccionador en ese 7. Podemos poner, por ejemplo, me lo invento ahora, pero poner 15 minutos de P7 en S3, en S2, S3, y otros 15 minutos también de P7, pero pasando P7 a manubrio, o pasando P7 a suprapúbico o a mesentérico inferior. O sea, que si damos mucho 7 y ese paciente mucho 7 no le sienta bien, le pongamos el 7 mucho tiempo, pero cambiando el direccionador a diferentes zonas del cuerpo. En suelo pélvico, el 7
en todo, pero yo ya sabéis que yo solo hago suelo pélvico, con lo cual el suelo pélvico, el 7, lo colocamos en central, en C7, lo colocaremos sobre el centro toracolumbar simpático en L1, ¿vale? T12, L1, lo colocaremos sobre las raíces sacras en S2, S3, lo podemos colocar en el núcleo fibroso central, lo podemos colocar en el suprapúbico o justo en medio entre ombligo y pubis tenemos el mesentérico inferior y ahí podemos colocar el número 7 también. Podemos colocar el 7 en mesentérico superior para estreñimiento, en manubrio para darle un plus al nervio vago y al estrés, que luego ahora veremos con el 8 que nos va a ir muy bien, o lo podemos colocar en Nasion para mejorar ese centro inhibidor de la micción. Muy bien. El 7, perdonad, también funciona muy bien en long COVID, en sintomatología derivada del long COVID, que no deja de ser una disautonomía. En esta diapositiva lo que os quiero explicar es que en el artículo publicado por el doctor Aníbal Baez, por la doctora Raquel Medina, sobre parálisis cerebral infantil, que ya está publicado, ¿vale? Seguro que está en el campus, y si no nos lo pedís, que si yo creo que Aníbal lo ha subido. Se medía el estreñimiento y el sueño en niños con parálisis cerebral infantil. ¿Qué es lo que tenemos súper importante de este estudio en referencia a NESA? Antes del estudio, el 87% de los niños era estreñido, según los criterios Roma 4. ¿Qué son los criterios Roma 4? Los criterios Roma 4 dice que es aquella persona que hace menos de 3 cacas por semana. Hay otras cosas, la consistencia de las heces, el empuje, ¿vale? Pero en cuanto a la frecuencia, eran estreñidos el 87% de los niños. Y después del tratamiento, y sobre todo es súper importante, incluso 2 semanas cuando ya finalizado el tratamiento, 2 semanas sin tratar con NESA, el 82% ya estaba fuera de los criterios Roma 4 porque iba más de 3 veces, entre 3 y 6, ¿vale? Y el 8,7%, o sea, casi un 10%, iba todos los días. O sea, si sumamos los dos, el 90% de los niños era estreñido antes del tratamiento y el 90% de los niños ya no era estreñido después del tratamiento. No sé si alguno de vosotros ha tenido un periodo de estreñimiento después de un viaje o por alguna otra patología, pero cuando estás mucho tiempo estreñido tienes una sensación como de toxicidad, como que estás como empachado, te encuentras mal, estás de mal humor. Imaginaos estos niños a los que les cuesta más expresarse, qué beneficio al mejorar solamente el estreñimiento, ¿vale? El programa 8. El programa 8 influye directamente sobre el sistema nervioso central, para la ansiedad y para la depresión funciona súper bien, mejora la concentración, y tenemos que tener claro que todos los pacientes con dolor pélvico crónico tienen lo que se conoce como foggy mind o niebla mental. Es como el síndrome de cabeza de chorlito, ¿vale? Cuando les preguntan, a mí una de las cosas que más me choca, a mí me encanta leer, no tengo mucho tiempo, pero una de las cosas que más me chocaba es que los pacientes con dolor pélvico crónico que estaban de baja y no iban a trabajar, tampoco leían, no leen, no porque no leyesen antes, sino porque no consiguen concentrarse. El programa 8 va a ser muy importante para disminuir la ansiedad de toda la patología, como por ejemplo la vejiga hiperactiva tiene muchísima ansiedad, la disfunción eréctil tiene mucha ansiedad y el dolor pélvico crónico, el síndrome del dolor pélvico crónico, yo os lo cuento, y nos va a ir muy bien para disminuir esa ansiedad y darle más fuerza al resto de programas. Para problemas corticales y subcorticales, y quizá por eso a mí me va también en vejiga hiperactiva, funciona también muy bien el programa 8 y en la sensibilidad central de mis pacientes con síndrome de dolor crónico también. Va a mejorar las ondas alfa del cerebro, es un programa complicado. Yo nunca he tenido problemas con el programa 8, ¿vale? Cuando yo empecé a utilizar el programa 8 no tenía ni idea de que podía dar problemas en algunos pacientes, a mí nunca me ha dado. Pero es verdad que hay compañeros que sí que han tenido como exacerbaciones, ¿no? Como el paciente del programa 8 pues le da dolor de cabeza, o que el programa 8 en vez de tranquilizarlo, que es para lo que lo ponemos, pues que se vuelva como inquieto, pero eso
se pasa en 1 o 2 sesiones. Y quizás ahí estaba mi sesgo, ¿no? Que como yo no tenía ni idea de que era problemas, a mí nunca me dio problemas. Tampoco les pregunté, pero vamos. Lo que no se debe hacer es poner tiempos muy largos. ¿Dónde vamos a colocar, por tanto, el electrodo direccionador? Pues inicialmente lo pondremos en C7 para hacer una acción global, pero también para dirigirnos a los centros supraespinales, supramedulares. Luego lo pondremos también sobre el centro toracolumbar simpático y el cono medular, ahí en T12, L1, ¿vale? Lo pondremos también directamente en el sacro, S2, S3, tanto para el centro parasimpático sacro, perdonad, como para el núcleo de Onuf o núcleo del pudendo. Entonces, si remiten los síntomas, estas son las 3 localizaciones estrella de suelo pélvico. Pero claro, no son las únicas. Y no sirven para todos los pacientes. Entonces también utilizaremos otras localizaciones como suprapúbico, que sería un poquito más abajo que este que sería el mesentérico inferior. Fijaos, aquí podemos tener el núcleo de Onuf, hay el centro tendinoso del periné, justo por encima del pene, también se podría poner, o entre el pene y el escroto, en el esternón o en nasion. Podemos ver aquí cómo se puede sumar NESA a otros tratamientos activos que ya conocemos y mejorar el rendimiento. Aquí vemos una chica que está haciendo tronco 5P a la vez que hace expiraciones frenadas y está haciendo ejercicio de fuerza durante la colocación de NESA. Esto es lo que ahora conocemos como NESA Dynamics, o tratamiento dinámico de NESA. Me gustaría presentaros este artículo que está en fase de revisión. Ya se ha enviado a la revista y está en fase de revisión. Es un multicéntrico que se realizó en el Hospital Quirón de Tenerife por el doctor Conde y en el Materno Infantil de Gran Canaria por la doctora Alicia Martín, y que ellos realizaron 2 sesiones semanales durante 5 semanas. Empezaron con 68 pacientes, pero con el COVID se les cayeron a 24 el grupo de intervención y 19 el grupo placebo. Ellos tenían un dispositivo placebo que hacía las lucecitas igual, pero no emitía, ¿vale? No como nosotros, que para hacer un placebo, en la consulta, digo, si quieres hacer estudios, puedes hablar con NESA, pero en la consulta, si queremos hacer un placebo, desconectamos el direccionador central o no, simplemente no lo encendemos, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue diseñar el estudio junto con Fabiola Molina para empezar las 3 primeras sesiones con un P1, P2 y luego media hora de P7 en central, en las primeras de C7. Las 3 siguientes pusieron P2 y P7 ya ellos lo pusieron en L3, ¿vale? Pues se puede poner pues, un poquito más arriba y así cogemos todo, toracolumbar y cono medular. Y luego las últimas 4 sesiones pusieron P3 y P7, a 30 minutos cada uno, y ya lo bajaron a las raíces sacras. Cuando ellos hicieron este estudio, pasaron una serie de cuestionarios que los tenéis todos colgados en el campus, ¿vale? Y si hay alguno que no lo tenéis colgado, por favor, pedídmelo por el foro y yo os lo cuelgo, que son el ECQ short form, que es para la incontinencia. Luego pasaron el cuestionario de autoevaluación de control de vejiga. Pasaron el test de Pittsburgh, ¿vale? Pasaron un test de calidad de vida también. Y el cuestionario ISI de insomnio. Bueno, pues resulta que en todos esos cuestionarios salió que la diferencia era estadísticamente significativa a favor del grupo de intervención. Aquí podemos ver el ECQ, que es el de incontinencia, como los pacientes de NESA mejoraron más que los pacientes de placebo, y podemos ver el test de Pittsburgh, en el que tenemos lo mismo. Mejoró incluso, se pasó también un calendario miccional de 3 días y mejoró la cantidad, o sea, disminuyó el número de micciones diurnas. Es muy importante tener en cuenta que es necesario que los pacientes con vejiga hiperactiva duerman
bien, porque no duermen, porque se levantan muchas veces, porque tienen energía hiperactiva. Entonces, cuando mejoras el sueño, seguro que estás mejorando las dos cosas. Estás mejorando la energía hiperactiva durante la noche y estás mejorando la calidad del sueño para que tengan ese sueño profundo y ese sueño REM y puedan, en mejores condiciones y puedan regenerar el organismo. También va a ser importante, NESA, a la hora de la disfunción eréctil, podremos utilizar las mismas localizaciones porque los centros supraespinales están también a nivel cortical y encefálico, el centro toracolumbar simpático es el mismo y el parasimpático sacro y el del pudendo también son los mismos, solo que aquí habría que añadir, aparte de L1, habría que añadir también un L3. ¿Vale? Porque hay un centro eyaculador, generador de la eyaculación que está en L3. Entonces, teníamos que hacer un paso intermedio. ¿Vale? Y se puede utilizar, pues podríamos utilizar el P1, P7 y P8 para inicio, ¿vale? Disminuyendo P1 a medida que van pasando las sesiones y aumentando la cantidad de P7. Haríamos P2, porque toda la sensibilidad peneana y toda la erección es más ventral, ¿no? Haríamos P2, tanto en lumbar como en sacro. Y aquí sí que habría que tener claro que hemos de añadir en manubrio P8 y que también se puede añadir algunas sesiones de P3, no en manubrio, sino en sacro, por ejemplo, para incidir en ese nervio tibial posterior. Y aquí ahora os presento mi gran desgracia de trabajo, ¿no? Que es el campo de batalla de mi consulta, que es el dolor pélvico crónico. Fijaros que hemos pasado de una programación bastante sencilla, ¿no? Unos protocolos bastante sencillos, a un caos de colores y un caos de números, ¿no? Claro, el dolor pélvico crónico tiene muchísima más complejidad. Yo lo que sí que os recomiendo es que si estáis empezando con NESA, no os cojáis casos muy complejos, que empecéis por casos más sencillitos, porque cuando no tienes experiencia, empezar por un caso complejo es difícil que no te estampes contra un muro. Y a medida que vais avanzando en experiencia y en confianza, pues que ya vayáis cogiendo casos más complejos. Entonces os presento, por ejemplo, este caso, ¿no? Que es un síndrome de dolor pélvico crónico masculino, en el que empezamos con más P1, media hora de P1, P7 y P8 a nivel central, que fuimos retirando P1 para añadir P7 también a nivel central, y luego en la 5 y en la 6 pusimos 2, 7 y 8 y 3, 7 y 8. Cuando el 8 lo pongo fuera de los cubitos es porque si si el NESA está vacío la siguiente hora, generalmente lo que hacemos es una hora de esta programación y les dejamos 15 minutos más que subimos a manubrio con el reloj. ¿Vale? Luego hicimos P3 y P7, hicimos P4 y P7 a nivel sacro también para mejorar toda esa estabilidad que os he contado antes. Nos pusimos también en suprapúbico P2 y P7 y aquí os pongo 13, 14 y 15, que veis que pone 2 y 3, porque siempre preguntamos al paciente cómo te encuentras. Es importante saber que existe una inervación cruzada a nivel de todo el cuerpo. O sea, hay neuronas, el mismo cuerpo neuronal del ganglio de la red dorsal puede inervar, por ejemplo, articulación interaprofisaria y sacroiliaca, una sola neurona inerva dos sitios, o tenemos que dentro del mismo ganglio de la raíz dorsal tenemos neuronas de diferentes sitios. Cuando ese ganglio se inflama, cuando existe una afectación simpática de ese ganglio, ese dolor no solamente está en una sola neurona, sino que puede estar en diferentes territorios. Y eso es muy típico del síndrome dolor crónico, que tiene un dolor saltatorio. O sea, un día les duele mucho al defecar, otro día les duele mucho al orinar, otro día les duele mucho al estar sentado, otro día, o sea, el dolor es saltatorio. Entonces nosotros preguntamos, ¿cuál ha sido tu peor pesadilla esta semana? Ay, pues mira, he estado muy mal de vejiga, pum, suprapúbico. O no, mira, yo hoy al hacer caca me moría, y ayer y hoy también, pues en sacro, ¿vale? Entonces por eso pone
2, 3, porque vamos cambiando el direccionador en función de cómo se encuentra el paciente serio. Luego hicimos unas sesiones en núcleo fibroso central, ¿vale? Fijaros, siempre que pone el 8, nosotros lo subimos a manubrio, en este caso, en el caso de dolor, ¿vale? El 8 sabéis que se puede poner en central, se puede poner en Nasion y se puede poner en manubrio. En Nasion a veces da un poquito de dolor de cabeza, a veces no. Y luego las 2 últimas sesiones las pusimos todas en manubrio para nervio vago, ¿vale? Y para mejorar la ansiedad y para como estabilizar un poquito más todo esto. Bueno, ¿qué os quiero decir? Lo que os quiero decir es que si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Como dijo Albert Einstein, que el dolor, el suelo pélvico es complejo, es muy complejo. Si no tratáis suelo pélvico, yo, esta es mi humilde opinión, no me metería con pacientes complejos de suelo pélvico, sino que los derivaría a un compañero que haga suelo pélvico INESA, ¿vale? De la misma manera que cuando yo tengo un problema neurológico, no lo trato yo en mi centro, sino que se lo derivo a Marina Contreras, ¿no? Que es una compañera que es experta en neurología. Y ella trata la patología neurológica y le pone el NESA porque lo tiene. Entonces, yo lo que sí que os recomiendo es que si no sois expertos en suelo pélvico, os hagáis expertos en suelo pélvico porque es apasionante, que podéis hacer algunas patologías de suelo pélvico que no sean muy graves y que creéis un equipo multidisciplinar para poder trabajar sobre todos esos pacientes. Pues muchas gracias. Ahora, si os parece bien, yo dejo de compartir la pantalla y os vais desilenciando para pues si tenéis alguna duda o queréis que aclare más alguna diapositiva. Lo tengo aquí el chat. Aquí tenemos el chat. Veo que hay preguntas. Vamos a ver. Uy, pobre. Espero que Raquel lo haya arreglado, porque Danila decía que no oía nada. Vale, Hola, normal, yo. Ketty, ¿qué tal? Gracias Hola. por todo. Sí, no te preocupes, ha sido un fallo de los micros, o sea, de los auriculares de ellos. Hemos intentado ayudar, Vale, pero vale. se ha oído Porque, todo perfecto y se ha grabado. Gracias. vale, porque sí, después de contar todo esto, resulta que no me habéis oído nada y yo no me he dado cuenta, habría sido un poco. Vale. Eh, Bueno, veo que en el chat todo eran problemas de vuestros audios y que no me habéis dejado. Sí, podéis dejar las dudas por aquí. ¿Alguien tiene alguna duda o alguien ha empezado ya a trabajar algún paciente de suelo pélvico con su NESA? Porque todos los que estáis en el experto tenéis NESA, hay gente que no la tiene todavía. Eh, ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Si no tenéis preguntas, yo rápidamente saco otra vez otro PowerPoint y os explico una cosa súper importante que os puede venir bien en suelo pélvico y en cualquier otra patología inflamatoria, ¿eh? Hola, buenas. Buenas. Hay una pregunta en el chat que dice si hay que tener en cuenta las contraindicaciones para el suelo pélvico. A ver, ¿la pregunta es tuya o es de otra persona? Creo que es de Raquel. Soy Andrea. Hola, Andrea. A ver, pues no entiendo muy bien a qué se refiere. Bueno, las contraindicaciones de NESA son las mismas que las de cualquier otra electroterapia. Esas las tenéis que tener súper machacadas. Yo, antes de empezar cualquier tratamiento, les paso el consentimiento informado, eso es obligatorio, ¿vale? Por ley, no por NESA, eso es obligatorio. Y yo nombro todas las contraindicaciones absolutas y todas las contraindicaciones relativas al paciente y el paciente, después de haberme escuchado en ese momento, me firma el consentimiento informado. ¿Por qué razón? A mí me ha pasado, llevo 24 años haciendo suelo pélvico, trabajo en la unidad de suelo pélvico del hospital y trabajo en la consulta desde el año 99, ¿vale? O sea, ya soy perro viejo en suelo pélvico. Me ha pasado cosas que os harían explotar la cabeza, como por ejemplo, le preguntas a una paciente, ¿le han operado de algo? No. Muy bien.
haces toda la anamnesis, te vas a la camilla, haces un tacto vaginal, porque hay que encontrar cómo está ese cuello de útero, si tiene congestión, dónde está, si se ha caído, no se ha caído, si hay prolapso, no hay prolapso. Entonces tú tienes que ir a buscar el cuello de útero y hacer un tacto bimanual, ¿no? En el que con la mano del abdomen estás tocando el útero y en la mano intravaginal estás tocando el cuello para ver cómo se mueven, si están lateroflexionados, retroversionados, bueno, lo que sea. Te vuelves loco buscando el cuello, no encuentro el cuello, no encuentro el cuello no puede haber desaparecido. Y entonces dices, ¿seguro que no han operado de nada? Ah, bueno, sí, me quitaban el útero hace 10 años. O, por ejemplo, la vez que yo casi me desmayo fue, le pregunté a una paciente si tenía alguna enfermedad conocida, no, alguna enfermedad infecciosa, no, si tomaba algún fármaco, tomo antirretrovirales para SIDA, que obviamente es una enfermedad conocida e infecciosa, ¿vale? Entonces, los pacientes, no por maldad, ¿vale? Sino que se les olvidan algunas cosas. Entonces es importante que antes de empezar NESA hagamos todas las preguntas. Las contraindicaciones absolutas son marcapasos, bombas de baclofeno, ¿vale? Cualquier otro dispositivo implantable que sea electrónico, el embarazo, porque hoy en día sigue siendo una contraindicación el embarazo. El día que cambie, Fabiola y Raquel nos lo dirán a todos y se publicará bien grande, pero no se sabe qué efectos tienen las microcorrientes sobre el embarazo. Si uno está embarazado y quiere probarlo, pues es su responsabilidad, pero en principio el embarazo estaría dentro de las condiciones absolutas. La fobia a la electricidad, problemas de sensibilidad, ¿no? Y la Corea de Huntington, por ejemplo, o algunos procesos epilépticos muy mal controlados en los que el paciente no consigue controlarlo ni con medicación ni con ninguna terapia neurológica, y ahí se nos puede descontrolar un poco, ¿vale? O que tenga úlceras en la zona donde vamos a colocar las muñequeras o las tobilleras. Será difícil, pero me gustaría saber qué hace con un paciente que tiene estén uretral y muchas litiasis. Ya hace un montón de cirugías, sangre con el esfuerzo, será un trauma del estén en el riñón, hay algo que se puede hacer. A ver, nosotros en el centro, tanto en el hospital como en el centro, nosotros trabajamos directamente con los médicos siempre, ¿vale? Entonces, el estén uretral, para los que no lo conocen, es como un dilatador, ¿vale? Entonces, habría que saber por qué ese paciente tiene el estén uretral y supongo que es para que puedan salir mejor las litiasis, las piedras en la vejiga, pero estén uretral igual se refiere al estén ureteral, ¿no? Quizá el estén ureteral que hace que el uréter, que está mucho más arriba, esté más dilatado y sea más fácil que bajen las piedras sin tantísimo dolor. O es un doble J, por ejemplo, ¿no? Entonces, un paciente que tiene muchas litiasis, esas piedras van a erosionar la mucosa, ¿vale? Y van a producir esa hematuria, sí, sangre en la orina. Pero en ese caso eso no tiene nada que ver con la neuromodulación, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues mirad, como me quedan 10 minutitos, que eso es raro en mí, ¿verdad, Raquel? Que siempre me enrollo como las persianas. Y vale, me gustaría presentaros 4 diapos rápidas que creo que os van a ir muy bien, ¿vale? Vuelvo otra vez aquí, comparto pantalla con vosotros. Esta es una diapositiva cedida por el profesor Eduardo Zamorano, ¿vale? que la utiliza en su webinar también. Y es muy importante entender que este es el ganglio de la raíz dorsal, que es donde se encuentran todos los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas y de los nociceptores. Estos son los cuerpos neuronales. Están rodeados por unas células de microglía.
La microglía son como unas células satélite que su comportamiento es como si fuesen las células de Schwann, pero a nivel de estos cuerpos ganglionares. Tanto las sustancias de la microglía como los cuerpos neuronales tienen receptores para sustancias inflamatorias, ¿vale? Como pueden ser los macrófagos, las células T, ¿vale? La sustancia P, el gen protector de la calcitonina, ¿vale? Tienen receptores para sustancias inflamatorias. Y también tienen, y esas sustancias inflamatorias están nadando en ese ganglio de la raíz dorsal. Sustancias inflamatorias normales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa única neurona nos puede estar inervando dos zonas diferentes del cuerpo. Aquí sale la rodilla y sale el útero, pero podría ser perfectamente el útero y la vejiga, el útero y el recto, el útero y los ovarios, o los ovarios y el recto, ¿vale? Y además recibe inervación simpática. Entonces, cuando el sistema simpático, el ortosimpático, está descompensado, ese ganglio de la raíz dorsal va a recibir un exceso de activación y va a provocar un aumento de dolor. Pero es que además ese simpático también actúa sobre los macrófagos, con lo cual esos macrófagos van a estar hiperactivados y van a generar más sustancias proinflamatorias. Y como estos cuerpos neuronales tienen receptores a esas sustancias, pues van a doler más. Aquí veis la medula de una rata y podemos ver, ahora vamos a teñir los macrófagos de rojo y podemos ver cómo el ganglio de la raíz dorsal de la zona que tenía dolor, ¿vale? Se había lesionado una rodilla, esta rata, el ganglio está teñido de rojo, o sea, se produce un aumento de sustancias proinflamatorias y de macrófagos a ese nivel, ¿vale? Entonces, una misma neurona puede estar dicotomizada, que nos inerve dos zonas, corazón y brazo, lo tiene todo el mundo claro, pero también puede ser dos zonas como sacroilíaca y articulación interapofisaria o sacroilíaca y ciático, y además existe una inervación visceral cruzada a nivel del ganglio. Con lo cual, esto nos provoca muchísimos de nuestros dolores de síndrome pélvico crónico, están provocados por el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Entonces es importante que entendamos que trabajando con NESA vamos a conseguir mejorar mucho a todos esos pacientes. Vale. Quimioterapia. ¿Podemos hacer NESA con quimioterapia? Pues aquí hay un poco de controversia. ¿Por qué? En principio, tú tienes que hablar con el oncólogo de ese paciente, ¿vale? En oncología, cuando los oncólogos opinan que ese cáncer está erradicado, ¿vale? Está erradicado, se pueden hacer otras terapias. Pero en el proceso de trabajo sobre ese cáncer, aplicar terapias sobre el paciente podría tener unas consecuencias que no siempre sean positivas, ¿vale? Que pueden ser negativas. Entonces, lo que tienes que hacer es hablar con el oncólogo. Si el oncólogo te dice, a mí me ha pasado casos, por ejemplo, de un cáncer de mama, le han quitado la mama, ¿vale? Ha acabado la radioterapia, ha acabado la quimioterapia, voy a hablar con el oncólogo y me dice, mira, ese cáncer está erradicado. Entonces, presuponemos que no existe nada y por tanto hay que quitarlo, ¿vale? Y por tanto ya no está. Ahí puedes empezar el tratamiento porque te da la autorización el oncólogo. Entonces, en oncología es mejor tener la autorización del oncólogo. Síndrome de hiperexcitación sexual. Cuando solo con la exploración ya se activa el suelo pélvico, ese paciente llega hasta perder la conciencia. Bueno, Berta, en los casos de hiperexcitación sexual, ¿vale? Lo que hay que hacer es bajar la sensibilidad de esa zona, ¿vale? La paciente trabaja en casa con interfaces, por ejemplo, con un estropajo, con estas cosas de pinchos que se compran en Natura, ¿vale? Para intentar desensibilizar la zona, ¿vale? Y en este caso nos sería súper interesante trabajar con el programa 8, con el programa 7, o sea, 7 primero y 8 después,
¿vale? Y con el programa 2. Entonces, como siempre se ordenan los programas bien, tenemos el 2 porque pensad que NESA ni sube ni baja, NESA regula. O sea, yo no subo el simpático, subo el parasimpático, bajo el simpático, no. Yo regulo. Entonces, el programa 2 nos serviría para toda esa zona sensitiva también del suelo pélvico. El programa 7 nos iría muy bien para trabajar en esta paciente y el programa 8 también. J. Santos quería preguntar si en la evaluación de la patología suelopélvico, aparte de los test específicos, realizas un seguimiento con el dispositivo Wicardio. Bueno, nosotros a todos los pacientes que les ponemos NESA, les hacemos Wicardio antes, a mitad de tratamiento y al final de tratamiento, a todos. ¿Vale? Porque el Wicardio te va a dar información importante, por ejemplo, de si el paciente tiene mucho estrés a nivel a nivel global, ¿vale? Si el pressure index, ¿no? Que es esa tira de colorines que cuanto más azul mejor, ¿no? Cuanto más hacia la izquierda esté mejor. Aparte de hablar sobre el esfuerzo que hace el corazón para bombear, también nos habla de la presión emocional que tiene el paciente. Ahí también nos va a dar una información importante. Entonces, sí, nosotros hacemos Wicardio a todos los pacientes, ¿vale? Acordaos que el Wicardio es una foto del momento, ¿eh? También, o sea, si yo hago 3 Wicardios seguidos, no me van a dar lo mismo. Seguidos me refiero con 2 minutos de diferencia, ¿vale? Entonces, es una foto del momento. Nos da herramientas muy importantes para poder elegir mejor los programas, pero tampoco es el estado del paciente durante todo el día, ¿vale? Entonces, un paciente, por ejemplo, que con una variabilidad cardíaca muy descompensada, sabremos que tendremos que alargar más el 1. Entonces el Wicardio nos da muchísima información. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Que la podéis hacer desilenciando el micro o escribiéndola, ¿eh? Vale. Aquí Francisca nos ha hablado sobre el stent de antes, ¿vale? Dice que en una cirugía le estropearon el uréter, ¿vale? Entonces, claro, es un stent ureteral y tiene un uréter artificial, ¿vale? ¿Se podría hacer algo a nivel inflamatorio? Definitivamente sí, ¿vale? Justamente las 4 diapositivas que os acabo de poner sobre antiinflamación, sí. Pensad que ya os he dicho que el parasimpático siempre es antiinflamatorio y en esa gráfica de Wicardio en la que vemos las 2 columnas, ¿no? Que la columna roja nos marca la simpaticotonía y la columna azul la parasimpaticotonía. Si os fijáis bien, pocos pacientes tendréis que os vengan en parasimpaticotonía. La mayoría de los pacientes que llegan a la consulta están en simpaticotonía, porque la vida que llevamos hoy en día pues nos lleva a eso. O sea, si pudiéramos estar haciendo mindfulness y meditación todo el día en vez de estar histéricos en los atascos, llevando a los niños al colegio y llegando a trabajar bien y viviríamos mucho mejor y tendríamos mucha menos inflamación, mucho menos dolor, mucho menos todo. Pero en el mundo en el que vivimos, que vamos todos como pollos sin cabeza, pues si el simpático está muy activado, puede ser proinflamatorio, ¿vale? Entonces, ahí sí que tenemos que regular. Bueno, chicos, hemos llegado a las 11. Os agradezco mucho que hayáis compartido esta horita de suelo pélvico conmigo. Estoy al otro lado del foro. Escribid todas las preguntas que queráis de aquí a la finalización del experto, que yo os contestaré encantada sobre las dudas que tengáis de vuestros pacientes de suelo pélvico o de los tratamientos que podemos hacer. Pues muchas gracias y os esperamos en el foro y en el campus.